Hola Tauro, bienvenidos a Kama Tarot. Yo soy Asier y vengo a traerte la última lectura del año. La verdad es que he estado ausente unos días, la verdad es que sí, me hacía falta. Esto de estar grabando cada día, aunque parezca que no, es agotador. Pero no podía cerrar el año sin compartir mi tiempo con vosotros, por supuesto. Así que dije, oye, vamos a hacer la lectura de Tauro. Pues bien, Tauro, vamos a ver qué es lo que te espera esta entrada de año, ¿de acuerdo? En las relaciones, lo más importante que debes buscar es la coherencia. Cada vez que perdonas a alguien que no es coherente contigo, le estás dando permiso para que vuelva a hacerte daño. Te mereces algo mejor. A veces lo perdonamos todo, no damos importancia a las cosas, y en según qué medida, está bien. Pero ¿qué pasa? Que hay personas que se aprovechan, hay personas que abusan de ello, y que en consecuencia, quien sale perdiendo eres tú. Y es como que las cartas te estuviesen dando una especie, digamos, de toque de atención para que no permitas que te pisen, no permitas que alguien que no está haciendo las cosas como debería se ponga sobre de ti, ¿de acuerdo? Sé que últimamente te has estado cuestionando a ti mismo y preguntándote si eres lo suficientemente bueno o fuerte para hacer aquello que tu corazón desea hacer. Este mensaje está aquí para recordarte que realmente eres más que capaz de hacerlo. Levántate y da ese salto de fe. Siento, Tauro, como que algunos de vosotros habéis perdido un poquito la fuerza, la fe, la confianza en vosotros mismos. Y entiendo que esto puede llegar a suceder cuando las cosas, digamos, no van como uno espera, ¿verdad? Pero si nos permitimos hundirnos ante cualquier dificultad, difícilmente lograremos nuestros propósitos. Y entre otras cosas es lo que te está diciendo, ¿no? Que seas consciente de tu potencial, que seas consciente de lo mucho que tú vales y que en consecuencia no te conformes con menos. Recuerda, Tauro, que estoy sorteando una lectura gratuita cada mes, así que si quieres participar en la tuya, sabéis cómo hacerlo, ¿verdad? Tenéis que estar suscritos al canal, dar un like a este vídeo y dejar un mensaje en los comentarios con la palabra participar. Me dicen que hay algo en lo cual te niegas a ceder, hay algo en lo cual tú tienes ese objetivo en mente, pero me dicen que aquí es necesaria una retirada, el irse a tiempo, el soltar. No dudes en alejarte, me dicen. Veo muy marcado esto. Y está bien que uno no se rinda, que uno no quiera tirar la toalla, que se esfuerce y demás. Pero, siendo honesto con vosotros, a veces una retirada a tiempo también es una victoria. Porque el hecho de seguir quedándonos, el hecho de esforzarnos por algo que sabemos que finalmente no va a dar sus frutos, no vale la pena. A veces es mucho mejor redirigir nuestra fuerza, nuestra energía y nuestro tiempo en algo que realmente sepamos que va a dar sus frutos. A ver, ¿qué quiere decir el tarot? Me dicen que eres lo suficientemente bueno para hacer lo que deseas hacer, que no os cuestionéis tanto y que confiéis más en vosotros mismos.
Hay una gran fuerza dentro de ti, pero me habla una y otra vez de la necesidad de la confianza en uno mismo. Porque si tú no crees en ti, si tú no confías en ti, no puedes esperar que los demás lo hagan. Mira, aquí estás tú, como un guerrero, una persona fuerte, poderosa, que se esfuerza, que no se cae, sigue firme, luchando. Aquí viene una recompensa, incluso una ayuda. Siento que hay una persona que te va a estar ayudando, una persona que te va a estar apoyando, que te ayudará a equilibrar los problemas. Va siendo hora de que soltéis, de que os alejéis. ¿Qué te he dicho antes? Muchos os aferráis a algo o a alguien como un clavo ardiendo, cuando sabéis que ese no es vuestro lugar. Ha llegado la hora de que os deis vuestro lugar, de que os valoréis, de que no permitáis que nadie os ningunee, de que te tengas a ti ese aprecio, ese amor propio, ese valor que te mereces. Veo que económicamente viene una estabilidad a tu vida. Como te dije anteriormente, hay una persona que te va a estar colaborando y una persona que te ayudará. Probablemente te guíen a encontrar ese nuevo trabajo, esa inversión, ese empleo. Veo enmarcado eso, ¿no? Como que quieren que te diga una y otra vez que no estáis solos, que os van a ayudar y que sois capaces de conseguir lo que os propongáis. Que algunos de vosotros inconscientemente os estáis bloqueando. Algunos de vosotros, sin daros cuenta, estáis, digamos, poniendo un muro, una barrera hacia vuestros mayores objetivos. Hay una oportunidad que viene a tu vida, es algo que viene lento, pero seguro. La verdad es que tal y como más me está resonando es relacionado con la economía. Yo sé que a algunos ahora mismo la economía como que no os importa mucho, algunos probablemente estéis más pendientes de lo que viene siendo el amor, las relaciones. Pero la economía también es importante. La economía, de hecho, es algo necesario para vivir, para subsistir, para avanzar. Siento realmente que la economía se va a estar estabilizando en vuestras vidas. Eso os va a traer una gran sensación de desahogo, de libertad. Siento que no sois pocos, realmente, los que habéis tenido problemas para llegar a final de mes, habéis tenido problemas para pagar vuestras deudas, o simplemente para ofrecer a vuestros seres queridos lo que se merecen. Cuando llegamos a este punto, hay algo que tenemos que entender, ¿vale? Y hay cosas que están por encima de lo material. A veces el mejor regalo que le podemos dar a un ser querido es nuestra compañía. No es tanto ese juguete o esa pieza de ropa, lo que sea. Es la compañía de verdad. Tal y como estoy viendo aquí las cosas, siento que no sois pocos los que realmente habéis estado un poco ajustados económicamente. Me dicen que va a ser un proceso lento, pero que realmente va a estar mejorando. En lo que a amor se refiere, me hablan de la importancia de que soltéis, de que avancéis, que miréis hacia una nueva dirección, que si realmente queréis encontrar un nuevo camino, tenéis que aprender a soltar. A veces no es fácil, pero es necesario. Y veo realmente que este es el proceso por el cual muchos de vosotros
tenéis que atravesar. Me dicen que no tengáis miedo, que no os bloqueéis, que no permitáis que el temor a la soledad, esos malos pensamientos, ¿no? De, ay, es que me voy a quedar solo, es que no voy a encontrar a nadie, nadie me va a querer, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente eso está en vuestra mente únicamente. ¿Me explico? Es como que no sois pocos los que tenéis ese temor, esa inseguridad, si me lo permitís, a la hora de soltar a una persona. Y desgraciadamente me encuentro mucho con esto. Hay bastantes personas, ¿no?, que tienen miedo a quedarse solos. Se piensan que si sueltan a alguien no van a encontrar a nadie. Y se conforman con lo poco o nada que tienen. ¿Por qué digo nada? Porque a veces hay personas que están en una relación, que realmente no les ofrece nada bueno. Yo sé que esto no es para todos, puesto que es una lectura general. Entiendo que hay muchas parejas que realmente estáis bien y a gusto con vuestra pareja, por supuesto que sí, nada más faltaría. Pero principalmente lo que estoy conectando aquí es con personas o solteras o que están en una relación que realmente no va a ningún lado. A vosotros lo que os recomienda es que soltéis, que os liberéis, que toméis las riendas de vuestras vidas y que seáis capaces de dar un paso hacia adelante sin la necesidad de volver atrás. Esa es la clave de vuestro éxito, el no tener miedo, el creer en ti y hacer realidad vuestros propósitos. Dicho esto, bueno, ya sabes lo que te espera, así que nos vemos pronto. Adiós, corazón, que vaya genial este año.